Hay más estrellas en el universo observable que granos de arena en todas las playas y desiertos de la Tierra. Los científicos estiman que ese número supera los 204 sextillones. Y alrededor de muchas de esas estrellas orbitan planetas. Planetas con agua, con atmósferas, con las condiciones necesarias para la vida. Y sin embargo, después de décadas buscando señales de inteligencia extraterrestre, el universo permanece en silencio absoluto. Ninguna señal de radio, ninguna nave espacial detectada, ningún mensaje cifrado en las estrellas. Esta contradicción devastadora entre la inmensidad del universo y el silencio cósmico es la pregunta más profunda que la humanidad ha formulado jamás. ¿Estamos solos? Y la respuesta, cualquiera que sea, debería aterrorizarnos por igual. Si este misterio te fascina, no olvides suscribirte al canal. Comencemos con los números, porque los números aquí son verdaderamente abrumadores. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Y las estimaciones más recientes sugieren que, en promedio, cada estrella tiene al menos un planeta orbitando a su alrededor. Esto significa que solo en nuestra galaxia podría haber entre 100.000 millones y 400.000 millones de planetas. Ahora bien, no todos estos planetas son habitables. Muchos orbitan demasiado cerca de su estrella y son mundos de roca fundida. Otros están demasiado lejos y son bolas de hielo congelado. Pero los astrónomos han calculado que aproximadamente el 20% de las estrellas similares al Sol tienen un planeta en lo que llamamos la zona habitable, esa región donde las temperaturas permiten que el agua exista en estado líquido en la superficie. Incluso siendo conservadores, esto nos da decenas de miles de millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. Y nuestra galaxia es solo una entre los 2 billones de galaxias en el universo observable. Los números se vuelven tan grandes que pierden significado para la mente humana. Frente a estas estadísticas abrumadoras, la afirmación de que la Tierra es el único lugar en todo el universo donde existe vida inteligente parece a primera vista extraordinariamente improbable. Es como afirmar que en un océano que cubre todo el planeta solo existe un pez. La intuición matemática nos dice que debe haber alguien más ahí afuera, y sin embargo aquí estamos, mirando al cielo, escuchando, buscando y encontrando solo silencio. Esta contradicción tiene un nombre formal. En 1950, el físico italiano Enrico Fermi estaba almorzando con colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos cuando, en medio de una conversación sobre ovnis y viajes espaciales, hizo una pregunta que parecía simple, pero que resultó ser una de las más profundas de la ciencia. Si el universo es tan vasto, si hay tantos planetas potencialmente habitables, si la vida tiene miles de millones de años para evolucionar y desarrollar tecnología, entonces, ¿dónde están todos? Esta pregunta, conocida hoy como la paradoja de Fermi, captura perfectamente la tensión entre lo que la estadística nos sugiere que debería existir y lo que realmente observamos. Si las civilizaciones inteligentes son comunes en el universo, ¿por qué el cosmos no está lleno de sus señales? ¿Por qué no hemos detectado transmisiones de radio, naves espaciales, megaestructuras o cualquier otra evidencia de tecnología avanzada? Para apreciar completamente el peso de esta paradoja, necesitamos entender la escala temporal que está en juego. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. La Tierra se formó hace 4.600 millones de años. La vida surgió en la Tierra hace aproximadamente 3.800 millones de años. Y la civilización humana tecnológicamente avanzada, capaz de emitir señales de radio detectables al espacio, tiene apenas 100 años. Esto significa que si hubiera otra civilización en nuestra galaxia que comenzó a desarrollarse tan solo 1 millón de años antes que nosotros, un tiempo minúsculo en términos cósmicos, podría estar tecnológicamente 1 millón de años más avanzada. Para poner esto en perspectiva, hace 1 millón de años, nuestros ancestros eran homínidos primitivos usando herramientas de piedra. Una civilización 1 millón de años más avanzada que nosotros estaría tan por encima de nuestra comprensión como nosotros estamos por encima de esos ancestros primitivos.
¿Por qué entonces no hemos detectado ninguna señal de tales civilizaciones avanzadas? Esta es la esencia perturbadora de la paradoja de Fermi, y los científicos han propuesto docenas de respuestas posibles, cada una más inquietante que la anterior. La primera categoría de respuestas sugiere que simplemente no hemos buscado lo suficiente o de la manera correcta. El proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha estado escaneando el cielo en busca de señales de radio artificiales desde 1960. Durante décadas, científicos dedicados han apuntado radiotelescopios hacia miles de estrellas, analizando millones de frecuencias de radio, buscando el patrón que indicaría origen inteligente. Y aquí está el resultado de décadas de búsqueda, nada confirmado. Algunas señales intrigantes, como la famosa señal WOW, que mencionaremos en detalle más adelante, pero nada inequívocamente artificial. Nada que podamos decir con certeza que proviene de una mente inteligente más allá de la Tierra. ¿Pero es esto realmente sorprendente? Considera la escala del problema. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, así que una señal emitida desde el otro lado de la galaxia tardaría 100.000 años en llegar a nosotros. Nuestras propias señales de radio, que comenzamos a emitir hace apenas 100 años, han viajado solo 100 años luz en cualquier dirección. Eso es una burbuja de 100 años luz de radio en una galaxia de 100.000 años luz de diámetro. Hemos cubierto aproximadamente una billonésima parte del volumen galáctico con nuestras señales. Además, las señales de radio se debilitan con la distancia. La señal de radio más potente que hemos emitido, el radar Arecibo, sería indetectable para la tecnología actual si proviniera de la estrella más cercana, Próxima Centauri, a tan solo 4.24 años luz. Para ser detectable a distancias galácticas, necesitaríamos señales transmitidas con una potencia enormemente mayor que cualquier cosa que hayamos producido o que sepamos cómo producir. También está la cuestión de si las civilizaciones avanzadas usarían señales de radio en absoluto. Las señales de radio son tecnología del siglo XX. Una civilización 1.000.000 de años más avanzada podría estar usando formas de comunicación que ni siquiera hemos imaginado todavía, de la misma manera que los romanos no podían imaginar las comunicaciones por satélite. Podríamos estar buscando con las herramientas equivocadas. Hay una respuesta a la paradoja de Fermi, que los científicos llaman la hipótesis del zoo. La idea es que las civilizaciones extraterrestres avanzadas son perfectamente conscientes de nuestra existencia, pero han decidido deliberadamente no hacer contacto. Nos observan como nosotros observamos animales en una reserva natural, desde lejos, sin interferir, permitiéndonos desarrollarnos de manera natural. Es una idea reconfortante en cierta manera. Sugiere que no estamos solos, que hay civilizaciones avanzadas ahí afuera, y que su silencio es un acto de respeto o prudencia, no de ausencia. Quizás existe algún tipo de acuerdo galáctico, un protocolo de no interferencia que prohíbe el contacto con civilizaciones que no han alcanzado cierto nivel de desarrollo tecnológico o ético. Pero esta hipótesis tiene problemas lógicos serios. Para que funcione, requiere que absolutamente todas las civilizaciones avanzadas en toda la galaxia, sin excepción, hayan acordado y cumplido este protocolo durante millones de años. La historia humana nos dice que los acuerdos universales son increíblemente difíciles de mantener. Siempre hay disidentes, siempre hay quienes rompen las reglas. ¿Es realmente concebible que ninguna civilización en toda la historia galáctica haya decidido hacer contacto con nosotros? Otra respuesta popular es la hipótesis de la Tierra rara, desarrollada por los científicos Peter Ward y Joe Brownlee en el año 2000. Esta hipótesis propone que las condiciones necesarias para la vida compleja, no solo la vida microbiana, sino la vida multicelular inteligente, son tan específicas y tan improbables que la Tierra podría ser genuinamente única o casi única en el universo. Considera cuántas condiciones específicas han tenido que cumplirse para que la vida inteligente evolucionara en la Tierra. Necesitamos una estrella de tipo G estable como el Sol, ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Necesitamos orbitar en la zona habitable a una distancia precisa.
Necesitamos una luna grande que estabilice el eje de la Tierra. Necesitamos a Júpiter actuando como escudo gravitacional, deflectando cometas y asteroides que de otro modo bombardearían constantemente la Tierra. Necesitamos tectónica de placas para reciclar el carbono y mantener el clima estable. Necesitamos un campo magnético para proteger la superficie de la radiación. Necesitamos una masa terrestre específica para mantener una atmósfera adecuada. Cada una de estas condiciones individualmente puede ser común, pero la probabilidad de que todas se cumplan simultáneamente en el mismo planeta podría ser vanishingly pequeña. Si la hipótesis de la Tierra rara es correcta, entonces la vida compleja podría ser extraordinariamente rara en el universo, quizás con solo unos pocos planetas habitados en toda la galaxia observable. Sin embargo, hay científicos que argumentan fuertemente en contra de la hipótesis de la Tierra rara. Señalan que hemos encontrado vida en condiciones extremas aquí en la Tierra, en las profundidades del océano sin luz solar, en fuentes hidrotermales, en agua ácida, en reactores nucleares. Estos organismos extremófilos sugieren que la vida es increíblemente adaptable y puede surgir en condiciones muy diversas. Pero la respuesta más perturbadora a la paradoja de Fermi, la que mantiene despiertos a los cosmólogos por la noche, es el gran filtro. Esta idea fue propuesta por el economista Robin Hanson en 1998 y es tan inquietante que merece exploración detallada. El gran filtro es la hipótesis de que en algún punto del camino desde la química simple hasta la civilización galáctica hay una barrera, un filtro, que casi ninguna especie logra cruzar. Algo que destruye o detiene el desarrollo de civilizaciones antes de que puedan hacerse visibles en el cosmos. Pensemos en lo que se necesita para que una civilización se vuelva detectable a escala galáctica. Primero necesitas que surja la vida a partir de química inorgánica, un proceso llamado abiogénesis que todavía no entendemos completamente. Luego, esa vida simple debe desarrollar células con núcleo, las células eucariotas. Luego, organismos multicelulares. Luego, organismos con sistemas nerviosos complejos. Luego, inteligencia. Luego, uso de herramientas. Luego, lenguaje. Luego, civilización. Luego, tecnología avanzada. Luego, tecnología capaz de modificar el entorno a escala planetaria. Luego, expansión interestelar. Cada uno de estos pasos requiere superar obstáculos enormes. Y si hay un filtro, un paso que casi nadie supera, la pregunta crucial es, ¿dónde está ese filtro en relación a nosotros? Hay dos posibilidades fundamentales, y sus implicaciones no podrían ser más diferentes. La primera posibilidad es que el gran filtro esté detrás de nosotros. Quizás uno de los pasos en nuestra historia evolutiva fue extraordinariamente improbable. El origen de la vida misma podría ser vanishingly raro, un evento tan específico que sucede quizás una vez por galaxia en toda su historia. O quizás el salto de células procariotas simples a células eucariotas con núcleo fue el filtro. Este salto tardó casi 2000 millones de años en ocurrir en la Tierra, y es tan específico que algunos biólogos creen que podría haber sido un evento único en la historia del planeta. Si el gran filtro está detrás de nosotros, eso es una buena noticia. Significa que somos extraordinariamente especiales, que hemos superado el obstáculo que destruye a casi todas las civilizaciones potenciales, que somos quizás los primeros seres inteligentes en llegar a este punto en toda la historia de la Vía Láctea. Es una posición solitaria, pero es una posición de supervivientes. La segunda posibilidad es mucho más oscura, que el gran filtro esté delante de nosotros, que aún no hayamos llegado al obstáculo que destruirá nuestra civilización. En este escenario, hay algún punto en el desarrollo tecnológico futuro que inevitablemente conduce a la autodestrucción. Quizás cualquier civilización que desarrolle armas nucleares eventualmente las usa. Quizás el cambio climático inducido por la tecnología destruye inevitablemente la biosfera de cualquier planeta habitado. Quizás haya alguna tecnología futura, inteligencia artificial descontrolada, nanotecnología, algo que todavía no hemos inventado, que inevitablemente destruye a sus creadores. Si esto es correcto, entonces el silencio del universo es en realidad una señal ominosa. Significa que la galaxia está llena de civilizaciones que llegaron hasta este punto,
desarrollaron tecnología, miraron al cielo esperando encontrar a otros y luego desaparecieron, y que nosotros somos la próxima en la línea. Esta interpretación hace que el descubrimiento de vida extraterrestre sea potencialmente la peor noticia que la humanidad podría recibir. Suena paradójico, ¿verdad? ¿Cómo podría encontrar vida ser una mala noticia? Déjame explicarte. Si encontramos evidencia de vida microbiana en Marte o en las lunas de Júpiter, eso sugeriría que la vida surge fácilmente en el universo cuando las condiciones son adecuadas. Pero si la vida surge fácilmente, y sin embargo no vemos ninguna civilización avanzada en el cosmos, eso significaría que el gran filtro, el obstáculo que destruye civilizaciones, está delante de nosotros, no detrás. El filtro no sería el origen de la vida, que según este escenario sería fácil, sino algo posterior, algo que todavía nos espera. Por otro lado, si el universo está completamente estéril, si la Tierra resulta ser el único lugar donde la vida surgió, eso sugiere que el origen de la vida es el gran filtro y que ya lo hemos superado. En este escenario extrañamente reconfortante, el universo estéril es evidencia de que somos sobrevivientes. Esta es la razón por la que el astrofísico Nick Bostrom, uno de los pensadores más influyentes sobre riesgos existenciales, ha escrito que espera profundamente que las misiones a Marte no encuentren ningún rastro de vida. Porque ese hallazgo nulo sería la mejor noticia posible para el futuro de la humanidad. Hay también la hipótesis de las civilizaciones silenciosas, que propone que las civilizaciones avanzadas deliberadamente eligen no emitir señales detectables porque lo consideran peligroso. Quizás aprendieron, de la misma manera que nosotros sabemos que es imprudente anunciarse en un entorno desconocido potencialmente peligroso, que transmitir tu presencia al universo podría atraer atención no deseada. Esta idea fue explorada dramáticamente por el autor chino Liu Cixin en su novela El problema de los tres cuerpos. En ella, el universo es un bosque oscuro donde cada civilización es como un cazador armado, avanzando silenciosamente, consciente de que cualquier señal podría atraer a un depredador. La supervivencia requiere silencio. Las civilizaciones que anuncian su presencia son eliminadas por otras más avanzadas que no pueden permitirse el riesgo de competidores. Es una visión oscura y paranoica del cosmos, pero tiene una lógica implacable. Si el universo es antiguo y está lleno de civilizaciones con millones de años de ventaja tecnológica, quizás la estrategia de supervivencia universal es el silencio. Y quizás nuestra propia civilización, al haber emitido décadas de señales de radio al espacio, ha cometido un error que todavía no nos ha alcanzado. Mientras los filósofos y cosmólogos debaten las grandes teorías, los científicos del proyecto SETI han estado haciendo trabajo práctico durante décadas, apuntando radiotelescopios hacia el cielo y escuchando pacientemente. Y aunque no han encontrado ninguna señal confirmada de origen extraterrestre, sí han encontrado algunas cosas que desafían la explicación fácil. La más famosa de todas es la señal WOW. En agosto de 1977, el astrónomo Jerry Ehman estaba revisando datos del radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, un instrumento diseñado específicamente para buscar señales de radio de origen no natural. Ehman estaba analizando tiras de papel impresas con números y letras que representaban la intensidad de las señales captadas. De repente, encontró algo extraordinario, una secuencia de caracteres que representaba una señal de radio increíblemente intensa, mucho más fuerte que cualquier cosa de origen conocido. La señal duró exactamente 72 segundos, el tiempo máximo que el telescopio podía captar una fuente puntual dada la rotación de la Tierra. Provenía de la dirección de la constelación de Sagitario, y tenía exactamente las características que los científicos del SETI habían predicho que tendría una señal de origen extraterrestre artificial: alta intensidad, banda estrecha de frecuencias y una frecuencia cercana a la de 21 centímetros, la longitud de onda del hidrógeno neutro que los astrónomos han propuesto como una frecuencia universal de comunicación. Ehman hizo lo que cualquier científico haría. Tomó su bolígrafo rojo y escribió en el margen del papel de impresión una sola palabra
que capturaba perfectamente su reacción. ¡Wow! De ahí el nombre por el que esta señal es conocida hoy. En los días y semanas siguientes, los astrónomos apuntaron el telescopio repetidamente hacia la misma región del cielo, buscando que la señal se repitiera. Nunca lo hizo. Docenas de observaciones posteriores de esa región del cielo, realizadas por diferentes telescopios en diferentes momentos, no encontraron ninguna traza de la señal. Simplemente había aparecido una vez y luego desaparecido. ¿Qué fue la señal WOW? Casi 50 años después, todavía no lo sabemos con certeza. Se han propuesto múltiples explicaciones naturales: una ráfaga de radio de un cometa, reflexiones de señales terrestres, fenómenos astronómicos poco conocidos. Pero ninguna explicación natural ha logrado ajustarse perfectamente a todas las características de la señal. El misterio permanece abierto. La señal WOW no es el único evento intrigante en la historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En 1964, los astrónomos soviéticos detectaron señales de radio que parecían provenir de una fuente distante y extremadamente poderosa. Inicialmente especularon que podría ser una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev, una civilización capaz de aprovechar la energía de toda una galaxia. Resultó ser el primer cuásar descubierto, un objeto de origen natural pero increíblemente energético. Fue un recordatorio de que el universo puede crear fenómenos naturales que imitan las señales que buscamos. Hay también el caso de Kik 846-2852, conocida popularmente como la estrella de Tabi o la estrella de Boyajian. Esta estrella, observada por el telescopio Kepler, mostró fluctuaciones de brillo extraordinariamente irregulares e inusuales. En ocasiones, su luz disminuía hasta un 22%, mucho más de lo que cualquier planeta en tránsito podría causar. Las fluctuaciones eran irregulares, aperiódicas, y en algunos momentos la estrella parecía estar atenuándose gradualmente a lo largo de años. Cuando los astrónomos publicaron sus observaciones, la comunidad científica quedó desconcertada. Las explicaciones naturales más convencionales, enjambres de cometas, polvo interestelar, no parecían ajustarse perfectamente a los datos. Algunos científicos, siendo cuidadosos con sus palabras, mencionaron la posibilidad de megaestructuras alienígenas, específicamente algo llamado una esfera de Dyson, una estructura hipotética construida por una civilización avanzada para capturar la energía de su estrella. La idea de la esfera de Dyson fue propuesta por el físico Freeman Dyson en 1960. Una civilización suficientemente avanzada, argumentó, eventualmente necesitaría más energía de la que un solo planeta puede proporcionar. La solución lógica sería construir una envoltura alrededor de su estrella que captara toda su energía. Esta megaestructura causaría exactamente el tipo de irregularidades en el brillo estelar que observamos en la estrella de Tabi. Posteriormente, observaciones adicionales sugirieron que la atenuación de la estrella de Tabi es consistente con nubes de polvo de composición específica, una explicación natural más mundana. Pero el episodio ilustró algo importante. Hay fenómenos astronómicos que todavía no comprendemos completamente, y en esa ignorancia existe tanto la posibilidad de descubrimientos naturales extraordinarios como la posibilidad siempre presente de que estemos viendo evidencia de tecnología alienígena sin reconocerla. Uno de los episodios más intrigantes y debatidos en la búsqueda de inteligencia extraterrestre ocurrió en 2017, cuando los astrónomos detectaron un objeto pasando a través de nuestro sistema solar que claramente provenía del espacio interestelar. Lo llamaron Oumuamua, una palabra hawaiana que significa mensajero del pasado lejano. Fue el primer objeto interestelar confirmado que viajaba a través de nuestro sistema solar. Oumuamua tenía características extraordinariamente extrañas. Su forma era inusual, extremadamente alargada, con una proporción de longitud a anchura de al menos 10:1, algo no visto antes en asteroides o cometas conocidos. Pero lo más desconcertante fue su movimiento. A medida que se alejaba del Sol,
aceleraba de una manera que no podía explicarse por la atracción gravitacional de ningún objeto conocido. Los cometas normalmente muestran esta aceleración extra, porque el calor solar vaporiza sus gases, creando un efecto de propulsión. Pero no se detectó ninguna cola de gas ni polvo en Oumuamua. El astrónomo Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, propuso en un artículo académico que Oumuamua podría ser una vela solar artificial, un objeto diseñado por una civilización extraterrestre para viajar por el espacio impulsado por la presión de la radiación estelar, similar a cómo el viento impulsa las velas de un barco. Esta hipótesis fue controvertida, y la mayoría de los astrónomos prefieren explicaciones naturales, como que Oumuamua es un fragmento de nitrógeno sólido de un planeta similar a Plutón en otro sistema estelar. Pero la controversia en sí misma es reveladora. Nos encontramos con un objeto que desafía nuestras categorías conocidas. Recientemente, en 2019, se detectó un segundo objeto interestelar, llamado Borisov. A diferencia de Oumuamua, Borisov se comportó exactamente como un cometa normal, con una cola de gas y polvo claramente visible. Su descubrimiento confirmó que los objetos interestelares no son rarísimos accidentes, sino que viajan regularmente a través del espacio entre sistemas estelares. Esto tiene implicaciones fascinantes para la posible transferencia de materia orgánica, incluso de vida, entre sistemas estelares, un proceso llamado panspermia. La panspermia es la hipótesis de que la vida puede viajar entre planetas o incluso entre sistemas estelares, transportada en asteroides, cometas o polvo interestelar. Si la panspermia es real, entonces la vida en la Tierra podría tener orígenes cósmicos, y la vida en otros sistemas podría compartir un ancestro común con la vida terrestre. Esto no resolvería la paradoja de Fermi, pero cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de cómo se distribuye la vida en el universo. En los últimos años ha habido desarrollos que han reavivado el debate sobre la posible existencia de vida inteligente de maneras inesperadas. En 2021, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó un informe sobre lo que llaman fenómenos aéreos no identificados, conocidos popularmente como ovnis. El informe reconoció que hay objetos volando en el espacio aéreo americano cuyo origen y naturaleza son desconocidos. Esto no significa que los militares estén confirmando la existencia de naves extraterrestres. La explicación más probable para la mayoría de estos fenómenos es tecnología clasificada propia o de otras naciones, junto con errores de sensores y fenómenos naturales poco conocidos. Pero el hecho de que el gobierno americano admita formalmente que hay objetos no identificados en el cielo que no pueden explicar es significativo. Abre una puerta a conversaciones más serias y científicamente rigurosas sobre fenómenos que antes eran descartados. Más revelador fue el testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos en 2023, donde exfuncionarios militares afirmaron bajo juramento que el gobierno ha recuperado naves y materiales de origen no humano. Estas afirmaciones son extraordinariamente controvertidas y no están corroboradas por evidencia pública. Pero el hecho de que se hagan en un contexto oficial y bajo juramento ha generado un nivel sin precedentes de atención y escrutinio. Los científicos serios mantienen un escepticismo saludable. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y hasta ahora esa evidencia no ha sido presentada públicamente. Pero también reconocen que sería un error descartar completamente cualquier posibilidad sin una investigación rigurosa. La ciencia requiere mente abierta y evidencia, no fe ni escepticismo reflexivo. En 1964, el astrofísico soviético Nikolai Kardashev propuso una manera de clasificar las civilizaciones según su capacidad de aprovechar la energía. Esta escala, conocida como la escala de Kardashev, es una herramienta fascinante para pensar sobre el desarrollo tecnológico de las civilizaciones y por qué podríamos o no detectarlas. Una civilización de tipo 1, en la escala de Kardashev, es capaz de aprovechar toda la energía disponible en su planeta natal. Eso incluye toda la energía solar que llega al planeta, toda la energía geotérmica, toda la energía de los vientos y las mareas. Una civilización de tipo 1
controla completamente el clima de su planeta, puede prevenir terremotos y volcanes y ha dominado todas las fuentes de energía planetarias. Nuestra civilización actual está en aproximadamente 0.7 en esta escala. Todavía no hemos alcanzado el tipo 1 completo. Los científicos estiman que llegaremos al tipo 1 en aproximadamente 100 a 200 años, si continuamos desarrollándonos. Una civilización de tipo 2 ha dado un salto cuantitativo enorme. Ha aprendido a aprovechar toda la energía de su estrella. No solo la luz que llega a su planeta, sino toda la energía emitida por la estrella en todas las direcciones. Para hacer esto, podría construir una esfera de Dyson o alguna megaestructura equivalente que envuelva completamente la estrella. Una civilización de tipo 2 tiene acceso a una cantidad de energía aproximadamente 10.000 millones de veces mayor que una civilización de tipo 1. Con esta energía, puede mover planetas, terraformar mundos y posiblemente comenzar la expansión interestelar. Una civilización de tipo 3 representa otro salto igualmente colosal. Ha aprendido a aprovechar la energía de toda su galaxia. Controla o utiliza la energía de cientos de miles de millones de estrellas. Una civilización de tipo 3 es prácticamente omnipresente en su galaxia. Sus megaestructuras y tecnologías habrían alterado visiblemente la apariencia de la galaxia de maneras que debería ser detectable desde otras galaxias. Y aquí está el punto crucial. Los astrónomos han observado miles de galaxias buscando evidencia de civilizaciones de tipo 3. Han buscado anomalías en el espectro infrarrojo que indicarían el calor residual de megaestructuras de aprovechamiento energético. Han buscado galaxias que muestren patrones inusuales de emisión de luz. Han buscado cualquier indicación de que la distribución de estrellas en una galaxia ha sido alterada artificialmente, y no han encontrado nada. Ninguna de las miles de galaxias observadas muestra evidencia inequívoca de una civilización de tipo 3. Esto es profundamente significativo. Si las civilizaciones avanzadas son comunes, y si eventualmente se convierten en civilizaciones de tipo 3, como la lógica del desarrollo tecnológico sugiere, entonces deberíamos ver su huella en el universo. El hecho de que no la veamos es una de las piezas más convincentes de evidencia a favor de que o las civilizaciones avanzadas son extremadamente raras, o hay algo que impide que alcancen el tipo 3. Hay también una variante fascinante de esta búsqueda que se conoce como la búsqueda de megaestructuras. Los astrónomos han propuesto que una civilización avanzada podría ser detectable no por sus transmisiones de radio, sino por las huellas físicas de su ingeniería a gran escala. Además de las esferas de Dyson, se han propuesto otros tipos de megaestructuras: linces de Dyson, anillos de Niven, burbujas de Skadov, estructuras hipotéticas que usarían la presión de radiación de una estrella para moverla a través del espacio. Todas estas megaestructuras tendrían signaturas observables, alterarían el espectro de luz de sus estrellas de maneras específicas, causarían patrones de tránsito inusuales, emitirían radiación infrarroja en exceso. El proyecto GAT, la búsqueda de huellas térmicas de civilizaciones de tipo 3, analizó 100.000 galaxias buscando anomalías de infrarrojo. Encontró 50 galaxias que merecían investigación adicional, pero ninguna que fuera definitivamente artificial. Mientras tanto, los avances tecnológicos están transformando nuestra capacidad de búsqueda de maneras que habrían parecido ciencia ficción hace apenas una generación. El telescopio James Webb, lanzado en diciembre de 2021, es capaz de analizar las atmósferas de exoplanetas con un detalle sin precedentes. Cuando la luz de una estrella pasa a través de la atmósfera de un planeta en tránsito, el espectro de esa luz lleva las huellas de los gases presentes. El James Webb puede identificar esas huellas espectrales. Esto es revolucionario porque algunas moléculas son biosignatures, señales de vida. El oxígeno molecular es inestable y se destruiría rápidamente sin una fuente continua de renovación, como la fotosíntesis. El metano y el oxígeno juntos son especialmente significativos, porque reaccionan entre sí y no deberían coexistir sin una fuente continua de ambos. El ozono, el óxido nitroso e incluso la clorofila tienen signaturas espectrales detectables. Pero hay un nivel más alto de evidencia
que los astrónomos llaman tecnosignatures, señales no de vida biológica, sino de tecnología. La contaminación industrial tiene signatures espectrales específicas. Ciertos gases, como el tetrafluorometano, que no tienen origen natural conocido, podrían indicar manufactura industrial. Incluso la iluminación artificial de un planeta nocturno podría ser detectable con telescopios suficientemente avanzados. En 2020, el radiotelescopio de Parkes en Australia detectó una señal de radio intrigante que parecía provenir de la dirección de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. La señal, bautizada BLC-1 por Breakthrough Listen Candidate 1, tenía características que inicialmente resistieron la explicación como interferencia de radio terrestre. Era estrecha en banda, estaba en una frecuencia inesperada, y parecía tener el desplazamiento Doppler correcto para provenir de una fuente en movimiento con Próxima Centauri. Los científicos fueron extremadamente cuidadosos en no hacer afirmaciones prematuras. Investigaron exhaustivamente durante meses. Eventualmente, concluyeron que la señal era casi con certeza interferencia de radio de origen humano, posiblemente de un satélite o dispositivo electrónico. Pero el episodio ilustró dos cosas importantes. Primero, que estamos encontrando señales que requieren investigación seria. Segundo, que distinguir entre señales artificiales extraterrestres y terrestres es increíblemente difícil. Los científicos del proyecto Breakthrough Listen, fundado por el filántropo Yuri Milner con $100 millones en 2015, están utilizando los radiotelescopios más poderosos del mundo para realizar la búsqueda más comprensiva de señales extraterrestres jamás realizada. En una sola noche de observación, Breakthrough Listen recopila más datos que todos los proyectos SETI combinados en sus primeros años, y están usando algoritmos de inteligencia artificial para analizar estos datos en busca de patrones que los humanos podrían pasar por alto. El aprendizaje automático está transformando la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Los algoritmos pueden analizar millones de señales por segundo, identificar aquellas que no coinciden con ninguna fuente conocida y señalarlas para investigación humana. Esta capacidad de procesamiento masivo de datos es exactamente lo que necesitamos para buscar en el vasto océano de señales que llegan constantemente del cosmos. Hay también nuevas propuestas para transmitir mensajes activamente hacia posibles civilizaciones, lo que se llama METI, mensajería a inteligencia extraterrestre. En 1974, el Lunda-Westinta-Scientasi radiotelescopio de Arecibo transmitió un mensaje hacia el cúmulo globular M13, a 25.000 años luz de distancia. El mensaje de Arecibo era una cadena de datos binarios que codificaba información sobre nuestra biología, nuestro sistema solar y la estructura del propio telescopio. Incluso si hubiera alguien escuchando en M13, no recibirán el mensaje durante 25.000 años. Y si responden inmediatamente, su respuesta no llegará a la Tierra durante otros 25.000 años. Es una conversación con una escala de tiempo de 50.000 años, un acto de fe en la permanencia de la civilización humana que trasciende cualquier horizonte de planificación concebible. Más recientemente, ha habido propuestas para transmitir mensajes hacia estrellas mucho más cercanas, incluyendo las estrellas del cinturón de Orión y otras que podrían tener planetas en la zona habitable. Pero estas propuestas son controvertidas. Algunos científicos, incluyendo Stephen Hawking antes de su muerte, advirtieron que anunciar activamente nuestra presencia a civilizaciones desconocidas podría ser peligroso. No sabemos las intenciones de las civilizaciones que podrían estar escuchando. Podrían ser benevolentes, pero también podrían ser, como Hawking lo expresó, a los conquistadores que llegaron a América, algo que los nativos americanos habrían preferido que no sucediera. Este debate sobre si debemos transmitir activamente o solo escuchar pasivamente refleja una tensión más profunda, entre el optimismo de que la inteligencia en el universo es fundamentalmente benevolente y el realismo de que la historia de las interacciones entre civilizaciones de diferentes niveles tecnológicos aquí en la Tierra ha sido frecuentemente violenta y destructiva para la civilización menos avanzada. Después de explorar las estadísticas abrumadoras, las teorías perturbadoras, las señales misteriosas y las búsquedas tecnológicas,
llegamos finalmente a la pregunta más profunda de todas. ¿Qué significa para nosotros, como especie y como individuos, la posibilidad de estar solos en el universo? Hay dos respuestas posibles a la paradoja de Fermi, y como hemos visto, ambas son igualmente asombrosas. O no estamos solos, en cuyo caso el silencio del cosmos es un misterio que requiere explicación, o estamos solos, en cuyo caso nuestra existencia es un milagro de proporciones cósmicas que exige reflexión. Consideremos primero la posibilidad de que no estamos solos. Si hay otras civilizaciones inteligentes en el universo, incluso si nunca logramos comunicarnos con ellas, eso cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la vida y la inteligencia. La mente consciente no sería un accidente afortunado de la historia de la Tierra, sino una característica del universo, una tendencia que emerge repetidamente cuando las condiciones son adecuadas. Esta perspectiva tiene implicaciones filosóficas y casi espirituales profundas. Si la inteligencia es universal, entonces hay algo en la estructura del cosmos que tiende hacia la conciencia, hacia la comprensión, hacia la contemplación de sí mismo. El universo no sería un vasto desierto inerte salpicado de raros islotes de vida, sino un sistema que produce mente como una consecuencia natural de su evolución. Muchas tradiciones filosóficas y religiosas han intuido algo similar, la idea de que la conciencia es fundamental en el universo, no un epifenómeno accidental. La ciencia moderna, con su búsqueda de vida extraterrestre, está explorando esta intuición desde una perspectiva empírica. Pero consideremos ahora la posibilidad más perturbadora, que estamos solos, que en todo el universo observable, con sus 204 sextillones de estrellas, la Tierra es el único lugar donde surgió la vida inteligente, que somos, en el sentido más literal posible, únicos. Esta posibilidad tiene un peso existencial difícil de procesar. Si somos los únicos seres conscientes en el universo, entonces toda la vastedad del cosmos existe sin ser observada, sin ser comprendida, sin ser apreciada. 13.800 millones de años de historia cósmica, cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, y solo en este pequeño punto azul, en un rincón modesto de una galaxia ordinaria, surgió algo capaz de preguntarse sobre todo eso. Es una responsabilidad abrumadora. Si somos los únicos ojos con los que el universo puede verse a sí mismo, los únicos oídos con los que puede escuchar su propia música, las únicas mentes con las que puede contemplar su propia existencia, entonces lo que hacemos importa de una manera cósmica, no solo personal o social. El filósofo alemán Immanuel Kant escribió que hay dos cosas que llenan su mente de asombro creciente: el cielo estrellado sobre él y la ley moral dentro de él. La búsqueda de vida extraterrestre conecta estos dos dominios de asombro de una manera que Kant no podía anticipar. Porque si somos únicos en el cosmos, entonces la moralidad, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, de actuar de acuerdo con principios éticos, también es única en el universo. Esto da a las preguntas éticas una dimensión cósmica que trasciende lo puramente humano. La pregunta no es sólo qué debemos hacernos unos a otros, sino qué debemos hacer con el universo que potencialmente somos los únicos en poder apreciar y comprender. Hay también una dimensión práctica e inmediata en todo esto que no debe subestimarse. El debate sobre la existencia de vida extraterrestre no es solo una curiosidad académica, tiene implicaciones directas para cómo pensamos sobre la preservación de la vida en la Tierra. Si somos únicos, si la Tierra es el único lugar en el universo donde existe la vida consciente, entonces la preservación de esta vida, de esta biodiversidad, de esta capacidad de conciencia que ha tardado 4.000 millones de años en desarrollarse, se convierte en una responsabilidad de dimensiones cósmicas. Destruir especies, degradar ecosistemas, arriesgar la existencia de la civilización humana a través de guerras nucleares o catástrofes ambientales, todo esto adquiere un significado diferente cuando consideramos que podríamos ser los guardianes de la única chispa de conciencia en un universo de 100.000 millones de trillones de estrellas. Por otro lado, si no estamos solos, si hay otras civilizaciones en el cosmos, eso también tiene implicaciones prácticas.
Sugiere que la civilización inteligente es posible, que los filtros que podrían destruirnos pueden ser superados. Nos da esperanza de que hay un futuro a largo plazo para la mente en el universo. Y nos plantea la pregunta de qué tipo de civilización queremos ser cuando eventualmente hagamos contacto, si eso sucede. ¿Seremos los recién llegados asombrados y humildes o los conquistadores tecnológicamente arrogantes? ¿Aprenderemos de civilizaciones más antiguas o intentaremos dominarlas? La respuesta a estas preguntas, que ahora parecen hipotéticas, podría eventualmente definir nuestro lugar en el cosmos. Los científicos que trabajan en la búsqueda de inteligencia extraterrestre no son, en su mayoría, personas que esperan hacer contacto en sus propias vidas. Son personas que entienden que están haciendo un trabajo que podría no dar frutos durante generaciones o siglos. Están construyendo la infraestructura, desarrollando las metodologías, estableciendo los protocolos, para un descubrimiento que podría ser el más importante de la historia humana o que podría nunca llegar. Hay algo profundamente noble en esa dedicación. Es ciencia como acto de humildad, el reconocimiento de que las preguntas más importantes pueden requerir más tiempo del que una vida humana puede proporcionar. Es ciencia como legado, trabajo hecho no para la gloria personal, sino para el avance del conocimiento humano colectivo. La historia de la humanidad está llena de estos momentos de paciencia generacional. Las catedrales medievales tardaban siglos en construirse. Los marineros que trazaron los mapas de los océanos del mundo nunca vieron el mundo completamente cartografiado. Los astrónomos que comenzaron a catalogar estrellas hace siglos no podían imaginar los telescopios espaciales que heredarían su trabajo. La búsqueda de vida extraterrestre es parte de esta tradición. Es un proyecto de la humanidad, no de individuos. Y como tal, cada generación tiene un papel que jugar, añadiendo un poco más de conocimiento, un poco más de capacidad de búsqueda, un poco más de comprensión de dónde buscar y cómo reconocer lo que buscamos. Hay una reflexión final que vale la pena hacer. La pregunta de si estamos solos en el universo es, en última instancia, una pregunta sobre el valor y el significado de la existencia consciente. Y esa pregunta no tiene una respuesta puramente científica. La ciencia puede decirnos si hay otras civilizaciones. La ciencia puede decirnos con qué frecuencia surge la vida, si la inteligencia es una tendencia universal o un accidente local. Pero la ciencia no puede decirnos qué significa que existan seres capaces de hacer estas preguntas. ¿Qué significa que el universo, después de 13.800 millones de años de evolución ciega, haya producido mentes capaces de contemplar su propia existencia? Esa pregunta, la más profunda de todas, está en la intersección de la ciencia, la filosofía, y algo que no tenemos una buena palabra para describir, esa sensación de asombro ante la mera existencia de las cosas. Cuando mires al cielo nocturno, como la humanidad ha hecho durante toda su historia, recuerda que estás haciendo algo extraordinario. Estás usando el universo para mirar al universo. Estás usando átomos organizados por 4.000 millones de años de evolución para contemplar los 13.800 millones de años de historia que produjeron esos átomos. Estés solo o acompañado en el cosmos, eso en sí mismo es extraordinario. Y quizás en algún lugar de esas 204 sextillones de estrellas, hay otro ser mirando hacia el cielo con la misma pregunta en su mente. Quizás también se siente solo, quizás también busca. Y quizás algún día, en un futuro que ni tú ni yo viviremos para ver, las miradas de estas dos mentes solitarias se cruzarán a través del vacío del espacio, y en ese momento ninguna de las dos estará sola nunca más. Si esta exploración de una de las preguntas más profundas de la humanidad te ha conmovido, si te ha hecho mirar al cielo con nuevos ojos, te invito a suscribirte al canal. Porque hay infinitas preguntas como esta esperando ser exploradas juntos. El universo es vasto, misterioso y lleno de maravillas que apenas comenzamos a comprender. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la pregunta más grande que la humanidad jamás ha formulado. Hasta nuestra próxima exploración del cosmos.